De igual forma, voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos acerca de qué es una droga, ¿verdad? Hablábamos qué es una droga, hablamos también de la forma de obtenerla, hablábamos que hay lugares de acceso común, como son las tiendas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de drogas venden ahí? Bueno, pues el alcohol, el tabaco, ¿verdad? Las farmacias, cuando se tiene una receta médica, pues se puede acceder fácilmente al fármaco. Y pues también veíamos que hay lugares clandestinos, que ya son cuando se vende el medicamento sin receta médica. Veíamos también acerca de los tipos de sustancia, veíamos que hay sustancias de de probar, como lo son el medicamento, los hongos. Veíamos también que hay drogas de tomar, que son las pastillas, ¿verdad? Y veíamos también que hay forma en inyección, ¿verdad? Y yo les comentaba la clase pasada que hay muchas sustancias que se pueden obtener en diferentes presentaciones, es decir, hay sustancias que se pueden hacer de forma inyectable, comestible a la vez. Por el ejemplo, yo le ponía el ejemplo de la marihuana, ¿no? La marihuana puede ser fumada, puede ser comida a través de pasteles, de hot cakes, ¿verdad? O los hongos, por ejemplo, también que son de forma también de comida. Y también ponía el ejemplo, por ejemplo, la metanfetamina, que esa puede ser en forma inhalable, en polvo, puede ser inyectada en el cuerpo y también puede ser tomada en forma de pastilla. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de sustancias y diferentes formas de cómo las personas lo utilizan. ¿Qué más veíamos? Veíamos también, hacíamos una pregunta muy interesante y la pregunta era que si es posible consumir sin volverse adicto. Era la pregunta con la que finalizamos la semana pasada y la respuesta que vimos es que cada cuerpo es diferente, ¿sí? La composición de cada uno de los organismos es diferente y lo que para alguna persona puede convertirse solamente en una mala experiencia, para otra persona puede convertirse en una adicción. Entonces aquí ahora sí que depende de cada persona es diferente. Y bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a empezar con no, perdón, también veíamos acerca de cómo se utiliza o cómo se llega a la adicción. Veíamos también, me brinqué esta parte, que veíamos que hay personas que lo utilizan por experimento, ¿verdad? Es decir, aquellas personas que nunca han utilizado la sustancia y van a un concierto, van a un antro, van a una fiesta y no falta cualquier amigo que le diga, mira, prueba esto, te vas a sentir bien, te va a hacer sentir mejor y bueno, ahí sería la forma de experimentar. También existe la adicción ocasional, es decir, personas que solamente en fiestas la utilizan o solamente en el trabajo, las personas que trabajan de noche, jornadas de no dormir. También hay personas que ya utilizan la droga de forma regular, es decir, que ya a lo largo de la semana ya la utilizan. Veíamos también que existe la adicción o el adicto que es abusivo, que ya son personas que todos los días tienen que utilizarla, y la que ya es dependiente, que prácticamente esta sería la última fase del adicto. En la fase dependiente es cuando la persona ya no puede vivir sin la sustancia. Aquí ya la persona es necesario desde que se levanta, estar consumiendo, y pues dosis altas, porque recordemos, creo que lo vimos en la clase 1 o 2, veíamos que, qué es lo que pasa con el cuerpo, que el mismo cuerpo para protegerse empieza a crear anticuerpos o empieza a crear sustancias para destruir ese sentimiento de la adicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el adicto? Que cuando toma una sustancia, ya no le hace el mismo efecto, requiere dos o tres o algo más fuerte
para volver a sentir lo que sintió al principio. ¿Por qué? Porque ahora su mismo cuerpo va creando defensas, autodefensas. Entonces, pues así es como funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Vamos a ver ahora sí entrar a la clase que nos corresponde, que es la clase número 5. Esto que estoy hablando viene en el archivo que les adjunté la semana pasada, que es la clase 4, ¿sí? Ahí viene esto que estoy hablando el día de hoy. Y bueno, ahí lo tienen de forma que lo puedan imprimir. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la influencia del entorno. Y aquí la pregunta es, ¿debo acompañar a amigos que beban o consumen alguna adicción? Aquí la pregunta sería también que es muy importante ver con las personas con las que nos juntamos, ¿sí? Hay un dicho popular mexicano que dice que el que con lobo se junta, a aullar se enseña, creo que todos lo hemos escuchado. Entonces aquí la pregunta más bien no es si la persona deba o no juntarse con personas que tienen un tipo de adicción. Aquí debemos de entender que la persona tiene que estar bien protegida y lo veíamos en la lección número 3, donde veíamos lo importante que es que la persona tenga una buena comunicación y relación en su familia para que la persona pues no le sea tan fácil caer a este tipo de adicciones, ¿sí? Entonces, aquí lo ideal es que una persona que nunca ha estado en una adicción, pues lo preferible sería que no tuviera este tipo de amistades o que no se juntaran en los entornos donde la persona pudiera llegar a contaminarse. ¿Por qué? Porque es bien fácil y créanme que cuando se trabaja con ese tipo de personas que tienen adicción, hay como un 60% de personas que llegan a las adicciones porque un amigo le invitó o lo indujo, ¿verdad? O créanme que ya, como decía la pastora Ana la semana pasada, que hoy en día, en lugares, en bares, en antros, incluso a las mujeres se les pone la bebida o les ponen ciertas sustancias, y bueno, ahí no fue que la persona decidiera o eligiera tomar algo, sino que ahí fue algo que lo pusieron involuntariamente, ¿verdad? Y por supuesto que esto va a abrir en su organismo, pues eso, ¿verdad? La sustancia, ¿sí? Entonces, sí sería tener mucha cautela. Los que están tomando esta clase por sus hijos o por los que están tomando esta clase que son líderes de iglesia, sí sería importante mencionar esto, que revisen muy bien la clase de entorno en donde se están desenvolviendo nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues las personas, pues, porque el entorno definitivamente tiene una influencia, ya sea positiva o negativamente. Entonces, en un entorno donde lo más común es usar sustancias, donde lo más común es usar alcohol, tabaco o algún tipo de sustancia, ya sea legal o ilegal, tarde que temprano a la persona se le va a ofrecer, a la persona se le va a obligar, por así decirlo, digo obligar entre comillas, porque muchas veces conscientemente a la persona le pueden decir, oye, ¿gustas probar? Y la persona, si está en sus 5 sentidos, va a decir que no. Pero si la persona ya se encuentra bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de la euforia de la música, del ambiente, del entorno, va a acceder. Entonces, esto tarde o temprano, pues le va a ocasionar un mal en su vida. ¿Alguien levantó su mano? Sí, yo, pastor. Sí, Buenas tardes. adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, les quería compartir parte de lo que decía el pastor. Sí, es muy cierto el tema del entorno. El fin de semana tuve la posibilidad de convivir con algunos compañeros de la escuela de mi hija y justamente tenemos una charla el día de ayer referente pues al evento, ¿no? Que se suscitó en la escuela, bueno, una fiesta de una compañerita. Pero sí te das cuenta que a veces cuando los papás no estamos como bien fijados o bien comunicados con los hijos. Yo ese día fui y fui la única mamá que fue a la fiesta. Yo le pedí que yo quería acompañarla porque obviamente me quedaba muy retirado de la casa y no iba a ir y venir. Pero al quedarme, pues me percato de más cosas
que obviamente pues todo el tiempo yo les recomiendo, si ustedes son papás, estén al pendiente y más ahorita que los niños tienen acceso a sus becas. Y más que nada porque yo me percaté que obviamente muchos de los chicos que iban pues traían vapers, ¿no? De estos que están usando para fumar o cigarros electrónicos a la edad de 12, 14 años. Entonces, obviamente no me espanta nada de eso, pero tampoco creo que es correcto y menos tú como papá que no estés atento a lo que tus hijos están haciendo. Y de igual manera había parejitas a esa edad que casi casi se comían uno al otro que decía yo, válgame el señor, ¿no? O sea, yo le dije a Sofía ayer y le hacía el comentario, ¿no? O sea, bueno, el pastor Ray conoce a mi hija y sí le hice el comentario. Me dice, es que yo sé con qué tengo que hacer. Le dije, sí, pero quiero que te des cuenta que yo no quiero que te reflejes en esas personas, porque obviamente tienes que ser muy sabia al entender ese entorno, ¿no? Estoy segura que los papás, por no estar atentos a sus hijos, las chicas antes de los 18 años van a estar embarazadas esperando un chiquillo, ¿no? Y son niños cuidando a niños. Entonces, sí creo que como papás tenemos que estar alertas quiénes son sus amistades, qué entorno está cuidándose, si son sanas o no las personas. Y como me decía a mí mi papá, muchas veces me lo repitió, puedes juntarte con fuego y nunca quemarte. Era una frase que mi papá me la dijo a los 10 años y a la fecha la recuerdo, porque sí es muy claro, o sea, depende mucho con el entorno con el que tú te juntes. Y ayer el pastor Leo le hacía referencia a mi hija, ¿no? O sea, si tú te juntas con gente depresiva, vas a entrar en gente depresiva. Si vas a estar con gente que está en tema de adicciones, vas a estar con gente con tema de adicciones, ¿no? Entonces, tu entorno es el que te contamina. Creo que es un punto crucial que a veces hagamos esas charlas de empatía con los hijos. Ayer abrió mucho su corazón y creo que por lo menos escucharon, y como se lo dije yo, a lo mejor esta sola plática, hoy puedes decir, ¿para qué me la está diciendo? Si yo me sé todo, porque así somos como hijos a esa edad, pero te aseguro que en unos 3, 4, 5 años se van a acordar seguramente de lo que le hicimos reflexionar a las dos, pero sí háganlo de verdad, porque la sociedad cada vez está más fuerte de que ellos se sienten independientes, que ellos traen dinero, que ellos pueden comprar lo que sea, y no es así. Cuiden mucho de verdad a sus adolescentes, a sus niños, a sus pequeños y a toda la gente con la cual se junten. Investigan quiénes son sus papás, cómo está en su entorno en casa de cada hijo, porque eso tiene mucho que ver. Porque cada jovencito que yo vi, falta de identidad, falta de seguridad, amor a su propio cuerpo, amor a ellos mismos, porque eso es lo que noté en la convivencia con los adolescentes que tuve. Obviamente no voy a ir a juzgar a nadie, pero sí es para que reflexionemos un poco como adultos, pastores y los que tenemos un liderazgo de jóvenes, de verdad trabajemos en que ellos tengan una identidad. Nada más, pastor, gracias. Gracias, pastora. Sí, definitivamente hay que tener mucha cautela y obviamente saber cómo también la parte de educar a los hijos y a los adolescentes y jóvenes, porque sabemos que es una edad difícil. Entonces, también tener una plática de amigos, tener una plática no de tanta restricción o no de tantos temas tabús, porque también a veces la ignorancia los lleva a eso. Hay personas que dicen, es que yo no voy a hablarle a mi hijo de las drogas porque eso lo va a llevar o le va a abrir las puertas a que él las use. No, todo lo contrario. Si una persona o si un padre no habla con sus hijos acerca de los riesgos que hay afuera, créame que el enemigo les da todo en bandeja de plata. O sea, allá afuera en el mundo no hay tabús de nada, ni de sexualidad, ni de drogas, ni de nada. Allá el mundo todo se lo ofrece a nuestros jóvenes y adolescentes, sin costo la primera vez, sin, digamos que fácilmente y sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no abordar esos temas para que estén enterados de lo que pueden prevenir? ¿Alguien levantó su mano? ¿No? Ok. Es que como que vi que alguien había levantado su mano. Pero bueno, ¿qué respuesta bíblica podemos utilizar aquí? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice en Proverbios 23:20, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Perdón, esa es primera de Corintios 15:33. Y Proverbios 23:30 dice, no estéis con los bebedores de vino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando en hogar nuestros hijos adolescentes o en la iglesia
están creciendo bien edificados, no tiene comunidad, no tiene comunión la luz con las tinieblas. Entonces, con esto no quiero decir que nuestros hijos o nuestros adolescentes vayan por la vida con una venda, caminando derechito. No, por supuesto que tienen que saber, tienen que ellos también tomar sus decisiones, pero sí es importante que nosotros como adultos expliquemos bien las situaciones y expliquemos bien pues lo que el entorno sí influye mucho. Como reflexión, bueno, pues debe alejarse de ambientes donde el pecado se normaliza, es sabiduría espiritual. Entonces, esta reflexión también aplica, ¿qué pasa con las personas que están en un centro de rehabilitación 6 meses, un año, salen y lo primero que hacen es ir a visitar, a frecuentar las mismas amistades que tenían anteriormente? Pues esta persona se va a ver en un entorno donde va a recaer. ¿Y por qué va a recaer? Ya estuvo aislado 6 meses, un año. Bueno, porque recordemos que el entorno donde estamos hace que hagamos lo que vemos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender esto. Una persona que se ha recuperado de la adicción no puede convivir en entornos donde se siga utilizando esto. Esto también es un lema de los alcohólicos anónimos, que un alcohólico anónimo jamás, ni para un año nuevo que brinde con sidra, una persona que ha estado en Alcohólicos Anónimos sabrá que ni por broma puede tomar una copita de alcohol. Eso es como algo prohibidísimo. ¿Por qué? Porque esa pequeña prueba, esa pequeña sabor, ese pequeño aroma, lo va a llevar a querer volver. Su mismo cuerpo va a reconocer la sustancia y lo va a hacer volver a recaer en lo que quizás ya había superado o dejado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la clasificación de las drogas. Todos sabemos que las drogas son dañinas, todos sabemos que las drogas son adictivas, todos sabemos que las drogas es algo de lo cual no quisiéramos tener en la familia ni en casa, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es entender cómo atacan o cómo son las sustancias, y vamos a ver esta clasificación de las drogas. La número uno son las drogas depresivas, ¿sí? O que se encuentran dentro de este fase o etiqueta, ¿no? ¿Cuáles son? O ejemplos de ellas. Bueno, puede ser el alcohol, pueden ser sedantes, tranquilizantes, eh, barbitúricos y solventes, ¿verdad? Este tipo de drogas que les acabo de mencionar, ¿qué efectos hacen? Bueno, tienen un efecto de mareo, de incoherencia, perdón, de lentitud, y en altas dosis o si se encuentra por ejemplo, un alcohol adulterado o de dudosa procedencia, pueden inducir a la persona a coma o a la muerte, o en algunos casos a la pérdida de la vista o dañar ciertos órganos. Yo recuerdo que la pastora Juanita en una ocasión tenía un ministerio que iban a los hospitales, al Hospital Civil aquí en Guadalajara, a hacer oración por los enfermos. Y ella me comentaba que los días lunes se encontraban, pues, docenas de jóvenes que se encontraban ahí en el hospital, que estaban, porque el fin de semana fueron a tomar y sorpresa les dieron un alcohol adulterado, y muchos de ellos ya habían perdido la vista o ya habían sufrido alguna afectación en su cuerpo, mujeres que habían sido pues violadas o con algún daño, ¿verdad? Porque bajo este efecto, sin saber lo que hacían o sin saber qué estaba pasando, abusaron de ellas, las golpearon. Entonces, es algo delicado, y algo tan sencillo y tan práctico como el alcohol, que es algo que se consigue en la tienda, si viene de dudosa procedencia, puede tener estos efectos. Adicional a esto, bueno, pues sabemos también que el alcohol, es muchas veces, lo vamos a ver más adelante, hay ciertas sustancias que son conectores de otras. Y en este caso, el alcohol tiene la fama de ser el conector con una sustancia más fuerte. Voy a poner un ejemplo. Una persona que va a una fiesta, que le dan una cerveza, le dan un preparado o algo,
la persona ingiere el alcohol, el efecto que hace en el cerebro es que empieza a soltar serotonina, que es la sustancia de la felicidad, empieza la persona a ser desinhibida, es decir, una persona que es tímida en sus cinco sentidos, que no baila, que no habla, que no puede entablar una comunicación con otra persona, al momento de ingerir alcohol en su cerebro, todas estas sustancias empiezan a soltarse y ocasiona que la persona sea el alma de la fiesta, lo que conocemos comúnmente, ¿verdad? Ya se pone a bailar y empieza a platicar con extraños, y esto lo lleva a desear más o a querer experimentar cosas. Esto lo puede llevar a conectar del alcohol a otra droga, llámese cocaína, anfetamina, marihuana, ¿verdad? Y también vamos a ver más adelante que hay drogas que al momento de combinarse ocasionan una reacción en el cuerpo que pues les puede ir muy, muy mal, ¿sí? Por eso es la clasificación que estamos viendo ahorita de las drogas. Entonces, este tipo de drogas que mencioné ahorita son drogas depresivas, ¿sí? La número 1. La número 2 en la clasificación son las drogas estimulantes. Esta droga lo que hace, como su nombre lo dice, es estimular a que la persona pues haga cosas a las cuales en sus cinco sentidos no lo haría y lo activen. ¿Cuáles son este tipo de drogas? Las más comunes y las que más alcance tienen allá afuera en el entorno de las personas es la cocaína, el crack y la anfetamina, ¿verdad? Estos son los tipos de drogas estimulantes. ¿Y qué efectos tiene en la persona? Bueno, les da euforia, irritabilidad, psicosis, hiperactividad e insomnio, ¿verdad? Entonces, esta droga en altas dosis, pues ocasiona esto, que es la psicosis. En alta dosis puede ocasionar también irritabilidad, personas que de repente ya están bien molestas. Y la consecuencia de esta droga, 100% es que van a padecer insomnio, ¿verdad? Les va a costar muchísimo trabajo el poder conciliar el sueño. ¿Sí? Eh, Dice la palabra de Dios, aquí tenemos una cita en Proverbios 6:5, su calamidad vendrá de repente y no habrá remedio, ¿sí? Entonces, este tipo de sustancias ya son un poquito más fuertes, ya tienen un efecto en el cuerpo más duradero, a diferencia del alcohol o las sustancias que vimos anteriormente. Este tipo de sustancias pueden durar en el organismo, dependiendo la dosis, obviamente, pero los efectos sí pueden durar más, incluso semanas. Y entonces aquí sí habría, pues estas ya son de las drogas que sí debemos de tener mayor control y cuidado, ¿verdad? Porque ya son drogas muy, muy afectivas y también son muy, muy adictivas, ¿sí? La siguiente clasificación serían los alucinógenos. ¿Cuáles pueden ser? El LSD. El LSD es un ácido, ¿sí? ¿En qué presentación se utiliza? Bueno, regularmente lo comercializan como calcomanías o como hologramas, es decir, cuadritos de papel, ¿sí? Esta droga LSD, pues la persona lo introduce debajo de su lengua o lo pega en alguna parte de su cuerpo, y como es un químico, este químico entra en el torrente sanguíneo y ocasiona el efecto en la persona, ¿verdad? Ese sería el LSD. La marihuana, bueno, como les mencioné, puede ser fumada o puede ser ingerida a través del alimento. El PSP, aquí les puse, o conocido como polvo de ángel, puede ser por medio de la nariz inhalado o bien también puede ser inyectado. Y la mescalina, que en este caso es el peyote, es una planta que también puede ser comida, ¿verdad? Y los hongos alucinógenos, como le mencioné ahorita, estos dos, el peyote y el hongo, las personas lo comen en mermelada, lo comen en comida, o algunas personas lo hacen como
como trozos, como si fueran pastillas, y lo ingieren, se lo toman, le toman al agua y ya les da el efecto. ¿Qué efectos hacen los alucinógenos? Bueno, como su nombre lo dice, las personas alucinan, sí, empiezan a ver cosas pues donde no hay nada, o ven cosas donde no hay nada, empiezan a escuchar cosas donde no hay sonido, empiezan a tener una percepción del ambiente diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque su cerebro, al verse afectado con estas sustancias, lo que hace el cuerpo es que descontrola el sistema del cerebro y empieza a generar imágenes donde no las hay. O, por ejemplo, el tema del audio y lo que están viendo, lo empiezan a ver de forma colorida, lo ven en cámara lenta, en cámara rápida. Este tipo de drogas se usan mucho, sobre todo en conciertos que, bueno, hacen de música psycho, se le conoce, ¿verdad? Un género de música muy famoso en los años 2000, donde las personas hacían una fiesta que se llaman fiestas rave. En estas fiestas las personas van, conviven ahí un fin de semana o una semana entera, y bueno, aquí consumen este tipo de droga justamente pues para tener una conexión con la música. La música la empiezan ellos, en lugar de escuchar, la empiezan a visualizar o empiezan a tener lo que comúnmente se le conoce como un viaje, ¿no? Se hace un viaje en su mente donde ellos empiezan a tener percepciones de algo que pues que no es, ¿verdad? Por eso son alucinógenos. ¿Qué ocasiona esta droga? Bueno, va a ocasionar ansiedad, puede ser en el momento, cuando la persona no está acostumbrada a utilizar estas drogas, puede ocasionar ataques de pánico al instante, ¿sí? Por eso es que esta droga es muy peligrosa, porque una persona que nunca ha tenido contacto con esta droga, al momento de usarla, su cuerpo lo toma como algo de miedo, como algo, pues que no está normal, y que ocasiona que les dan esos ataques de pánico, esa ansiedad muy elevada, y lleva a que las personas pues hagan cosas pues que no harían en sus cinco sentidos, ¿verdad? También los lleva a tener desorientación cuando son, sobre todo el peyote o los hongos, que son drogas que no están controladas, es decir, que no hay un proveedor, alguien que tenga el control de ese producto, ¿verdad? Porque recordemos que tanto el peyote como los hongos, las personas que los usan los agarran del campo tal cual. O sea, las personas van a los lugares donde se dan estas plantas, lo toman y se lo comen, pero no saben el proceso químico que tiene esta planta, perdón. Entonces, si comen de más o les toca un producto que esté muy tóxico, muy dañado, hay personas que se quedan desorientadas, ¿sí? Esto se le conoce o se le denomina en el mundo de las drogas como un mal viaje. Ahorita les mencioné que las personas tienen un viaje con estas dosis, pero cuando les va mal con la sustancia tienen un mal viaje. Se mal viajan las personas. ¿Y qué pasa? Pues que quedan muy mal. Hay personas que incluso pierden cierta coordinación de su cuerpo por estas sustancias, ¿verdad? Y por último, también puede existir agresividad, es decir, la persona o el cuerpo entra en estado de alerta y empieza a ver a todo su entorno como si fuera un enemigo, o como si fuera alguien que les quisiera hacer algún daño, y pues empieza a ver cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el Proverbio 23:33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, ¿verdad? Entonces, esto son ocasionantes o detonantes de la droga de los alucinógenos. Vamos a ver ahora la clasificación de las drogas, que son los narcóticos. Los narcóticos pueden ser opio, morfina, heroína, codeína y el muy y famoso fentanilo, que está de moda hoy en día. Estos, bueno, regularmente se consumen en forma de pastilla o bien en inyecciones, ¿verdad? La codeína también me parece que puede estar presentada
en jarabe. Más adelante vamos a ver que incluso se mezcla. Hay un tipo de personas que utilizan ciertas drogas, como lo es el jarabe para la tos, que es la codeína, y con esto se drogan. Aunque no lo crean, hay personas que usan este jarabe pues para drogarse, ¿verdad? ¿Qué efectos ocasiona en ellos? Euforia temporal, lentitud, confusión y dependencia. Y bueno, aquí en la euforia, el fentanilo ocasiona esto, euforia, y ocasiona que la persona se sienta sin ningún tipo de dolor. Por eso es que el fentanilo, el medicamento, es utilizado en personas con cáncer terminal, en personas que realmente requieren pues aliviar ese dolor, pero en personas que no tienen dolor, pues tienen una reacción en la cual se sienten Superman, para que me entiendan. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69:29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto, ¿verdad? Entonces, hay personas que durante el tiempo de una enfermedad pueden usar estas drogas o este medicamento, pero ya pasado el tiempo, como el cuerpo recuerda que con esto se sentían muy bien, lo siguen usando. Entonces, hay personas, aunque no lo crean, que han llegado a la adicción porque en algún momento tuvieron una enfermedad y su cuerpo recuerda que con esto se sentían muy bien. Por ahí les recomiendo, si tienen la oportunidad de buscar, hay un rapero muy famoso que se llama Vico C, que un tiempo estuvo cantando canciones cristianas, y por ahí, si tienen la oportunidad, vean su película. Él es un testimonio de esto. Él sufre un accidente, le dan justamente una de estas drogas para aliviar ese accidente, y después le es muy difícil soltar esa sustancia. Y creo que hasta el día de hoy todavía sigue bajo esta adicción. Vico sí se llama el rapero. Entonces, bueno, la espiral desencadenante de la dependencia. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:12, dice la palabra de Dios, eh, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿verdad? Entonces, toda adicción, sea cual sea la sustancia, pues recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto no debería de haber ningún tipo de adicción de ninguna sustancia en el cuerpo, pues de ningún ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la intoxicación y la adicción? Cuando existe una intoxicación, existe cambios en la conducta y juicio, existe falta de coordinación, conductas agresivas o inapropiadas, y dependencia física y emocional. Todas las sustancias que acabamos de ver anteriormente, la clasificación, todas ellas llevan a una codependencia, ¿sí? Pero para que la adicción lleve a una intoxicación, la persona pues tiene que estar constantemente usándolas, y eso lo va a llevar a una intoxicación. Y como le decía al principio, estas drogas no pueden mezclarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden llevar incluso a la muerte a las personas. Eso también es muy importante que los jóvenes lo sepan, porque hace unos meses pasaba en la televisión un reto viral de adolescentes que estuvo influenciado por las redes sociales. No recuerdo si era TikTok o Facebook, donde las personas o los adolescentes en este caso hacían un reto del clonazepam. ¿Y cuál era este reto? Que se tomaban una pastilla, haga de cuenta, eran 12 adolescentes, uno tomaba la pastilla, se esperaba 5 minutos y el otro tomaba la pastilla. Se esperaban 10 minutos y el primero tomaba otra pastilla y el segundo tomaba otra pastilla. ¿Cuál era el reto? Ver cuál de los dos se mantenía de pie y todavía consciente, ¿verdad? Entonces,
Es un reto que probablemente digamos que es muy tonto o que es un reto muy riesgoso, y sí lo es definitivamente, ¿verdad? Pero los jóvenes lo pueden tomar como que algo pasajero, ¿verdad? Como algo de moda o algo que ellos quieren experimentar, y sabemos que un medicamento como el clonazepam, déjeme decirle que el clonazepam, no lo puse aquí, pero el clonazepam es de los medicamentos más adictivos que está al nivel de la cocaína. Entonces, pues es muy adictivo el clonazepam. Y es importante que los adolescentes y jóvenes sepan que las drogas no se mezclan. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Un estimulante como lo es la marihuana, perdón, un estimulante como lo es la metanfetamina, no puede ser mezclado con un depresor que sería la marihuana, porque como uno da efecto hacia abajo y otro da efecto hacia arriba, al momento de usar las dos sustancias, existe un choque entre los dos, y esto lleva a que la persona pueda perder la conciencia e incluso la muerte. Un ejemplo más sencillo, está muy de moda el que en los lugares, en las fiestas, las personas mezclen el alcohol con Red Bull. Entonces, ¿qué pasa? El Red Bull es cafeína, la cafeína es un estimulante que da hacia arriba, el alcohol es un depresor que da hacia abajo. Entonces, una mezcla en altas dosis de alcohol con Red Bull puede ocasionar un infarto, puede ocasionar la muerte de la persona. Algo tan sencillo como lo es un vasito o una tomada de whisky, ¿verdad? De la misma forma, personas que mezclan alcohol con marihuana, ¿verdad? Por ejemplo, ahí son dos depresores. El alcohol da hacia abajo, la marihuana da hacia abajo. Estos dos cruzados pueden llevar a la persona a tener inconsciencia, ¿verdad? A perder la conciencia, perdón. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que ustedes que están aprendiendo este diplomado conozcan esta clasificación? Es muy importante. ¿Por qué? Porque créanme, a mí en lo particular me ha tocado personas que me hablan y me dicen, oiga, fíjese que mi hijo fue a una fiesta, en una ocasión me tocó, una vecinita de aquí de por mi casa me habló en la madrugada y me dice, oiga, fíjese que mi hijo está muy mal, se fue a una posada de su trabajo y simplemente llegó el Uber, lo dejó aquí tirado en la puerta y se fue. Y el chavo era un adolescente de 19, 20 años, y estaba, literal, no podía hablar, estaba todo como, flojo del cuerpo, y los papás estaban asustados, me decían, ¿qué le pudieron dar o qué sustancia, le dieron? Entonces, ya yo viendo cómo reaccionaba este chico, pues ya empezamos a ver que lo que él traía era una sobredosis de alcohol, le dieron demasiado alcohol y por eso estaba así de esa forma inconsciente. Pero es muy importante que ustedes que están tomando este curso sepan la clasificación y se lo aprendan. Aprendan cuáles son las sustancias que dan hacia arriba y las sustancias que dan hacia abajo, por si en algún momento les llegan a preguntar o les llegan a pedir algún consejo sobre alguna situación, ustedes sepan, simplemente con el simple hecho de ver a la persona, cuando ya uno va teniendo experiencia en esto, ya te das cuenta, al simplemente ver a la persona, tú puedes determinar si la persona mezcló sustancias, un depresor, con un activador, o si son dos depresores, ¿verdad? O si es a lo mejor algo que le dio, por ejemplo, el clonazepam, la persona no puede hablar, se queda, así floja, no puede hablar, no puede abrir los ojos, ¿verdad? Las cosas o las sustancias que son activadores, como lo es la cocaína, la anfetamina, y la codeína, hacen que la persona tenga sus pupilas muy alertas, muy grandes. Usted le pone la luz y le va a ver la bolita del ojo, negra, la va a ver así, alerta. Entonces, es importante. Yo sé que estamos en este curso, pues, para ver cómo vamos a ayudar a nuestros jóvenes a salir de esta condición, jóvenes y adultos, pero es importante que se aprenda la clasificación para que usted, el día en un futuro que
que le pregunten o que se requiera, usted sepa pues los tipos de sustancia. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo. Dudas, comentarios. Yo, pastor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, adelante. Sí, mire, mi comentario es de que muchas veces, desgraciadamente, esas adicciones vienen de familia y a veces los muchachos pues no tienen manera como de evitar esa parte, porque a lo mejor tanto el papá, los tíos, los sobrinos, toda la familia vienen de una familia como de alcohólicos o de adicciones. Entonces ahí está muchísimo más complicado porque todo el tiempo están conviviendo con esas adicciones, ya sea drogas, alcohol o cualquier tipo de adicciones. Entonces para estos jóvenes o niños es mucho más complicado porque todo el tiempo están viendo esa situación y para ellos es normal, llegan a normalizarlo. Entonces ahí es un gran problema. Sí, aquí definitivamente tiene mucha razón este comentario. Cuando la persona ha crecido en un entorno así, el niño o el adolescente o el joven lo ve normal y ve normal que cada fin de semana exista la fiesta, exista el alcohol, exista la droga y lo ven muy, muy, muy común. ¿Qué es importante nosotros como encargados o que tenemos el ministerio de llevar la palabra de Dios? Pues así como la familia le hizo creer a este joven esa mentira de que lo normal es esto, nos toca a nosotros explicar que Cristo ha venido a romper cadenas y lo más común o lo más normal en un ser humano es que vive en libertad a través de Cristo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestras redes sociales. Yo por eso les digo, yo les compartí hace 2 semanas a mi iglesia. Es importante que ustedes, el mundo no se la piensa para publicar cosas que van a afectar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tenemos miedo a publicar, a compartir algo que hable de la verdad en Cristo? Entonces, no tenga miedo, no tenga miedo. Usted agarre su teléfono, empieza a compartir que una adicción no es normal, que tomar alcohol no es normal, que fumar no es normal, y empecemos a compartir que podemos ser libres en Cristo, ¿sí? Entonces, yo los reto a todos ustedes a que empiecen a compartir lo que están aprendiendo en este curso. Y algo sería muy bonito que ustedes empezaran a compartir, pues que no es normal esa tradición tan mala que muchas veces se pasa de generación a generación en las familias mexicanas, ¿verdad? De la tomadera y de fumar. ¿Alguien más levantó su mano? ¿Quién más levantó su mano? Yo, pastor, buenas noches, soy Sí, Lili. adelante. Hola, ¿qué tal, Lili? Bendiciones. Bendiciones, pastor, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Qué bueno, bendiciones para todos. Pues yo quería hacer un comentario y pregunta al mismo tiempo. Sí, adelante. Primero que nada, agradecer mucho por estas clases, que ahora sí que Dios sabe siempre en qué momento nos manda lo que necesitamos, ¿no? Y en esta ocasión, en el caso mío, pues, en mi caso, ahorita, pues que Quique empezó a retomar lo de la lucha y eso, en el ambiente donde él se mueve de la lucha libre, pues semanas atrás, antes de que empezaran las clases, empezamos a convivir con muchos chavos de entre 17 hasta los 35 años que están, híjole, es una tristeza lo que causan las drogas en tanta juventud. Así es. Nosotros hemos visto muchachos o sea, con un potencial para ser grandes luchadores, grandes personas, y están consumidos en el alcohol, en la droga, en el cristal, que es una de las drogas más, pues se puede decir que más fuertes Comunes que está y ahorita. más Ajá. fuertes. Y le comento esto porque, pues, como le digo ahorita, o sea, Dios sabe en el momento que vamos a necesitar la capacitación, ¿no? De tanto de Él como de la palabra para poder acercarnos a las personas. En nuestro caso, nos hemos estado acercando a personas, a los chavos de la lucha,
Y ha sido un tema un poco, ha sido muy hermoso, porque a mí me ha tocado ver cómo el Padre les ha hablado de una manera increíble, pastor, pero, a mí me ha tocado, pasar 2 situaciones ya, y más que nada era pregunta, a lo que voy es a una pregunta que yo quisiera que me ayudara. Uno de ellos, varios de ellos, pues, tienen sus creencias, ¿no? Como la muerte y situaciones así, pero Ujú. sienten esta necesidad de oren por mí. Y el hace 15 días, precisamente, uno de ellos se acercó y yo empecé a orar por ellos y solito me dijo: "¿Puedes regalarme un abrazo y puedes orar por mí?". Y pues yo sin ningún, o sea, pues no, yo no quise decir, es como decirle a alguien no, Claro, cuando yo pongo algo y no podía negarme, ¿no? En el momento todo estuvo muy bien. Yo me sentí, híjole, me sentí muy bien, sentí que el chavo descansó, sus ojitos le cambiaron. Es un chavo ya de, yo digo que está chavito, pero pues no, ya tiene sus 35, 30 años. Es ujú, un muchacho que tiene un potencial grandísimo, sale hasta en la tele y la verdad está consumido en el vicio, ¿no? Y oramos por él, estábamos orando por él, pero al día siguiente de que lloré por él, que yo sentí ese abrazo de él, me empezaron a pasar situaciones bien complicadas. Y mi pregunta era eso, ¿qué podemos hacer en estos casos? Yo empecé con temas, que nunca me habían pasado, como de me pasó por la mente como salir corriendo, como desesperación, como que me quería morir, o sea, unas cosas horribles, ¿eh? Me llegó una ansiedad terrible y yo, pues, a lo único que lo asimilo, pues, es a que tuve un contacto como físico con el muchacho. Yo claro. en vez digo: "Dios, a lo mejor estoy juzgando, a lo mejor no es así, a lo mejor yo me estoy yendo por otro lado", pero la verdad fue una cosa impresionante. A la semana siguiente lo vuelvo a ver y me dice lo mismo, que quiere que ore por él, y sentían como esa necesidad de acercarme a mí y a mi esposo, pero era más hacia conmigo, pastor. Entonces, yo ya no me quise acercar, como que me dio miedo, o sea, sí le seguía hablando la palabra, pero sentí un miedo brutal porque Sí, de claro. verdad lo que yo experimenté fue algo horrible, ¿eh? Tenía pensamientos de suicidio, pensamientos de, hay una cosa bien horrible que nunca en mi vida yo había sentido, y esta vez que él se acercó a mí, le dije yo, de verdad se lo dije, yo le pido perdón a Dios, pero le dije: "Espérame, no te me arrimes". Pues yo en mi ignorancia me dijo: "¿Por qué?". Le dije: "Es que sabes que no estoy muy bien", le dije: "No te quiero contagiar, con la tristeza que yo traigo". O sea, eso se lo dije yo a él. Ya Ujú. después yo le dije: "Dios, perdóname", porque a lo mejor él volvió a sentir esa necesidad de que oráramos por él, pero cómo poder, o qué fue eso que a mí me pasó, porque le digo, nunca, a mí en lo personal nunca me había pasado, y yo soy una persona que ando por la calle y si me piden 20 gentes que ore por ellos, yo oro por ellos y sin ningún tema, pero con él sí fue algo así bien complicado. Ese día que yo le dije que me sentía mal, que no quería como contaminarlo de mi tristeza y lo que yo sentía en ese momento, le dije, porque ni siquiera sé, yo sé que de Dios no es esto, o sea, y él me empezó a decir que tenía temas con la muerte, con la hechicería, con cosas de brujerías y todo ese tipo de temas. Y como que sí me asusté un poquito. Entonces, mi pregunta sería esa, pastor, ¿cómo podemos, en mi caso, yo voy a seguir en ese ambiente porque mi esposo a eso se dedica? Ujú. Y voy a tener que tratar con personas, pues como él, a lo mejor que andan metidas en cosas mucho peores, pero para que no llegue a estos niveles de lo que me pasó a mí. Ok, Lili. Bueno, primero debemos entender algo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Huestes de maldad, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos entender algo. La adicción y este tipo de problemas llevan vamos a verlo más adelante, que la adicción es ocultismo, ya les había dicho la semana pasada. Una persona adicta tanto en alcohol como en drogas está practicando el ocultismo, y el ocultismo sabemos que es una de las altimañas del enemigo, en este caso pues, de nuestro adversario, ¿verdad? Y cómo debemos prepararnos en oración, en ayuno, en intercesión por las personas. Debemos tener mucha relación con Dios. Tu devocional diario no debe faltar. Tu alabanza al Señor. Siempre tienes que tener cantos en tu mente. Siempre tienes que poner música en tu casa. Traer esos cantos aquí. ¿Para qué?
para cuando vengan esos dardos, pues ponernos esa armadura del Espíritu Santo y reprender, porque definitivamente de hecho, lo que estamos haciendo ahorita es prepararnos. Esto es como un campo de batalla, estamos preparando para ir al campo de guerra. ¿Y cómo vamos a salir victoriosos? En oración. En oración, oren mucho, por favor, que el Señor los use sabiamente y no tenerle miedo, no tener miedo al enemigo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, cubrirnos con la sangre de Cristo y entender que cuando nosotros hablamos a un joven, a un adolescente, a un adulto, que hablamos de estos temas de adicción, lo que estamos haciendo es hablar en contra del ocultismo. Entonces es muy importante prepararnos espiritualmente. Sí, espero que te haya dado la respuesta y no tengas miedo. No tengas miedo, porque si Dios te ha llevado a ese lugar, es porque Dios fijó su mirada en ti y dijo, voy a enviar a mi hija ahí para que comparta, para que sea luz ahí en ese lugar y para utilizarla para salvación de muchos jóvenes que créanme que sí es triste ver cómo las adicciones acaban con sueños, con familia, con trabajos, incluso con el cuerpo mismo de las personas. Entonces, ustedes no tengan miedo, ustedes fortalezcanse en el Señor y pues tomen su lucha todos los días, ¿sí? Bendiciones, Lili. ¿Alguien más levantó? Ángela, Ángela, adelante. Buenas noches. buenas noches, pastor, y la bendiga. Es referente a lo que decía la hermana, que por mi experiencia que he tenido en cuanto a liberación, he tenido esos tipos de experiencia, ¿Sí? que a la hermana que no tenga miedo, como usted decía, si el Señor permitió que ella llegara a ese lugar, es porque Dios a través de ella va a hacer cosas grandes. Claro. Y que muchas veces el Señor, cuando oramos por alguien, debemos cubrirnos en oración, porque son espíritus que atormentan, aunque estén utilizando X droga, pero en el mundo espiritual sabemos que son espíritus y hay transferencia. Y muchas veces el Señor también nos permite sentir o vivir lo que esas personas están viviendo. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos en oración, incluso hasta ayunar Amén. por la liberación de dicha persona que esté pasando por esa situación. Muchas veces quizá la hermana en ese momento sintió miedo porque es normal, quizás nunca vivió esa experiencia, pero manita, no tengas miedo. Sé valiente en el nombre de Jesús y pregúntale al Señor qué necesidad o qué Él quiere que tú hagas por ese joven, aparte de orar, porque yo estoy segura que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Y si Amén. Dios llevó a ese lugar, es porque Dios ya empezó, desde el momento que te permitió orar por ese joven, ya empezó a trabajar en el corazón de ese joven. Así que sigue orando, sigue ayunando, no te detengas, no tengas miedo. Quien tiene que huir son los espíritus que atormentan esa vida. Y con el conocimiento que estás adquiriendo en este diplomado, entonces vas a poder ayudar, tanto en lo espiritual como en lo físico. Es que lo puedo decir. Ese es mi Amén. aporte. Gracias. Sí, definitivamente es eso. Orar y estar preparados para la batalla, ¿verdad? Magda levantó su mano. Sí, pues yo quería algo que dijo la hermana Ángela, es y lo que hemos estado hablando acerca de ponernos la armadura, ¿verdad? En Efesios, que viene en Efesios. Y pero también una porción de la palabra que se encuentra en Timoteo 5:22 dice: no impongas las manos con ligereza. Dice, no impongas las manos con ligereza, las manos, dice, a nadie, porque es peligroso de hacerte cómplice
Lo mismo también que decía ahorita la hermana un poquito, pero aquí como respaldado con la palabra, que porque hay transferencias en el ámbito espiritual. Pero yo había escuchado una vez también de que, bueno, sabemos que el que hace, el que liberta es Dios, ¿verdad? Él es el que rompe, es el que rompe cadenas, Él es el que va a romper las cadenas, las maldiciones, todo lo que quiera levantarse, pero debemos estar preparados para todo eso, que todas esas cosas pasan, porque es en el ámbito espiritual, como también usted decía ahorita, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra potestades y huestes de maldad. Entonces, yo creo que es después de orar por una persona, también decirle, Señor, todas las cargas que esta persona tenía, o sea, entregárselas al Señor antes de llegar a su casa. También muy importante eso. De ellas hacerse, entregarle, Señor, en tus manos entrego toda pesada carga que esta persona traía, todo lo que no haya ninguna transferencia en mi vida, que todo lo que se quiera levantar a raíz de ponerme a la brecha por esta persona que estoy orando en este momento, pues seas tú, Señor, limpiando, libertando, y pues, Señor, en tus manos, eres tú quien vas a hacer la obra, eres tú quien vas a libertar, eres tú quien vas a rescatar a ese joven de las garras del maligno. Y si tú me has puesto aquí, pues como dice en la palabra, heme aquí, envíame a mí, y simplemente dejar que el Señor sea quien hable a través de ella y que el Señor haga la obra. Sí, gracias por el Y bendiciones. Sí, muy cierto eso. Entregar, siempre que uno va a un hospital, a un centro de rehabilitación, a un lugar como esto, ¿verdad? Estos donde hay personas que usan sustancias, que creen en ídolos o en cosas así, siempre es importante al llegar al lugar, orar por uno mismo, que el Espíritu Santo nos proteja, nos guarde, y al momento de salir, entregar. Señor, yo te entrego toda cosa negativa, repréndela de mi ser, de mi entorno, y al llegar a su casa también, Dios, límpiame, ¿verdad? Límpiame de toda situación espiritual. Eso también es muy importante. Gracias por el comentario, Magda. Pastor Alejandra, ¿quiere comentar algo o leo su comentario? Gracias. Sí. Bueno, dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Amén. Y algo que el enemigo siempre va a querer hacer es precisamente ponernos temor. Pero ciertamente que, bueno, a lo que escucho es la primera vez o la primera, algo que ha pasado, para ella es algo nuevo, ¿verdad? Y bueno, yo cuando acepté a Cristo, yo le dije, úsame en lo que quieras, menos en liberación. Y es en el ministerio en el que el Señor me tiene. Así Y es. era súper, en verdad, para mí temblaba, era algo tan fuerte y el Señor me decía, prepárate, ahorita son 30, en intercesión éramos 30 personas, va a llegar el momento en que vas a estar solo. Y cuando eso pasó, no pasaron ni 6 meses cuando yo estuve con una persona sola, el pastor nunca llegó y fue una manifestación muy fuerte de una persona cristiana por un pacto que él había hecho hace mucho tiempo. Él era de Puerto Rico, es todavía. Pero a lo que voy es algo que yo creo que es bien importante entender, que hay pactos, hay decretos, hay enviados y hay personas que son usadas por el enemigo. Y puede, todo lo que las hermanas dijeron es muy cierto, pero también puede ser que él venga a soltar sobre ella. Y es bien importante que ella esté cubierta, que ella le pida a Dios el discernimiento del Espíritu Santo. Ahora, todos operamos en diferentes dones. Eso también es muy importante saber y decir al Señor, el que hace la obra es Dios.
pero tenemos diferentes dones, tenemos diferentes ministerios y eso es algo que también es muy importante que cada uno de nosotros lo sepa para operar en el don que Dios nos quiere usar. Dios no va a dejar avergonzados a sus hijos, No. pero es bien importante que una persona que está entrando en este mundo y las personas que, aquí hay muchos, en verdad, muchos tremendos guerreros que yo conozco y no me van a dejar mentir. Es bien importante tener puertas cerradas. Es bien importante estar en comunión Por con Dios. supuesto. Es bien importante sujetarse. Es muy importante muchas cosas, pero yo creo que algo más importante, que yo creo que va a ser de bendición para todos, es que necesitamos orar por nuestra hermana. Eso me hizo sentido el Espíritu Santo. Sí, amén. Sí. Sí, debemos estar en oración unos por otros porque pues el Señor nos usa en diferentes lugares, en diferentes ministerios, pero sí es importante pues estar en oración y en comunión con Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si quiere el hermano Jesús que estaba antes que todas, Sí. ya no lo Sí, a ver, hermano Jesús, adelante. Sí, era lo que yo también iba a decir, que el hermano Jesús. Gracias, buenas noches para todos, bendiciones. Pues nada más comentarles de que gracias a Dios que Él nos usa a los que Él escogió para este ministerio de ir a hablarle a esas personas que están en este tipo de enfermedad o adicción, como se le puede decir. Gracias a Dios que nosotros que venimos de un lugar parecido al que ellos están y que Dios nos rescató, nos lavó y nos está utilizando, debemos entender a la perfección a cada uno de los muchachos, porque de allá venimos muchos. Les comento esto porque para la honra y gloria de Dios, mi esposa y yo tenemos 9 años ininterrumpidos yendo a un centro de rehabilitación. Amén. Y ahí hemos visto cantidad de cosas, de personas, de varones que hicieron pacto con la mentada muerte, ¿no? Y hasta traen tatuado en el cuerpo. Y cada que íbamos ahí, las personas estas se manifestaban de una forma agresiva verbalmente para con nosotros, pero sabíamos que no eran ellos, era la ente que estaba en ellos. Pero lo que nos acostumbramos, mi esposa y yo, es a ir siempre los dos, porque uno comparte y el otro está intercediendo por él, orando para que Es que aquí lo reprenda que le pasa toda es que alguien maldad, interceda por ella para que ella pueda ministrar. fortalecernos Ella, entre ambos. Y esto nos ha servido demasiado como crecimiento, experiencia, ánimo, no sé. el ver a los chavos. Hay algunos de ellos que están necesitados de abrazo, de un abrazo fraternal, estando en ese lugar, cuanto más afuera, ¿no? Porque también nos ha tocado ver personas afuera en la calle que no sabemos el motivo que los orilló a estar en ese tipo de ambiente, en esa situación, pero también requieren, como lo decía la hermana, ¿no? Un abrazo fraternal. Y posiblemente el abrazo fraternal que des puede romper toda barrera y toda cadena con un simple abrazo que le des a esa persona. Pero, como les digo, yo creo que es conveniente, como lo dijo el Señor en la Escritura, ir de 2 en 2. Nunca así, por lo regular, nunca ir solo a ir a visitar a un tipo de persona de este tipo y a ningún tipo de persona vayan. Siempre ir 2 en 2, como lo dijo el Señor, para que uno esté intercediendo y el otro esté ministrando. Bendiciones. Gracias por el comentario, amén. Bendiciones. Definitivamente Yo- debemos ir en equipo. Adelante. Yo por último, bueno, yo igual como coincido con como hermano Jesús, y Lena, yo creo que en ocasiones no es que haya sentido debilidad, simplemente el enemigo quiso como venir a atemorizarte y realmente no es el caso. Aquí, como dice él, hay que saberte interceder. Si en este caso tienes un pastor, en este caso te animo a que puedas acudir a él para que él esté intercediendo por ti. O si tienes alguien que tengas un grupo de mujeres donde la pastora de tu iglesia pueda estar intercediendo para que tú puedas ir a esos lugares con el respaldo del Espíritu Santo y obviamente con Dios delante de ti para que todas estas cosas que
como dijeron ya varios, es entender lo que dice la palabra en Efesios 6, o sea, ir con la armadura de Dios para que tú en todo momento tú tengas las bases bíblicas, porque obviamente no sabemos en qué tema el chico ha estado tocando, no sabemos si está alineado a la Santa Muerte, no sabes si ha tocado ese tipo de cosas o drogas o esté haciendo ocultismo, como dice el pastor, y eso al final lo que no queremos es que tú seas amedrentada, sino al contrario, seas levantada una autoridad que Dios te ha dado en poder, porque al final eres hija. Entonces, siento yo que Dios te va a dar esa valentía, porque como dicen todos, si te ha puesto ahí, es porque te va a dar ese carácter y te va a ensanchar tanto que no solamente va a llegar él, sino van a llegar otros tantos, porque te vas a convertir en ellos. Yo sentía mucho decirte que eres una madre espiritual. Entonces, para muchos de ellos seguramente, y si no, ya es que lo eres, pero suena como fuerte, pero en ocasiones Dios nos usa de maneras inimaginables y en ocasiones la gente lo que ocupa es no estás solo, estás bien, estamos contigo. Entonces, alíñate en lo que Dios quiera hacer contigo. Estaremos intercediendo por ti en esa línea para contigo. Sé que Dios te va a usar mucho y confía en lo que Dios va a hacer. Y si quieres, pues pastor, no sé si me permita, si necesitas que estemos orando, intercediendo, ponlo en el grupo y de verdad con mucho gusto, si tienes alguna convivencia con ellos o lo que quieras, avísanos con anticipación para estar intercediendo para que pues Dios vaya abriendo brecha en esa parte, ¿sí? Híjole, pues muchísimas gracias a todos por sus palabras. La verdad sí me llenan mucho y la verdad son de gran bendición para mi vida. Les agradezco mucho a todos y cada uno por sus buenos comentarios y por sus consejos. Y sí, Anita, como tú lo comentas, ya esto ya tiene tiempo que ahorita que comentabas lo de madre espiritual, fíjate que sí, yo siempre le pedí a Dios tener hijos varones y, ay, me ha mandado unos que yo le digo: "Ay, Señor, no los quería así, ¿verdad?". Pero me ha mandado muchos, muchos. Entonces, sí, Dios es bueno con nosotros y el tema que tú tocabas ahorita, el chavo, pues, te digo que solamente me alcanzó a decir que andaba en temas como de que meditaba y que su mente viajaba y cosas bien raras que yo la verdad ni entendía, pero la verdad es de que mi esposo, pues, practica la lucha libre. Entonces, por el hecho de que él lo practica, pues nosotros estamos yendo hasta 3 4 veces por semana a la arena, convivimos no solo con él, hay una necesidad tan grande de Dios como ustedes no se imaginan, o sea, es una cosa que yo lloro, ¿eh? Lloro de ver, ayer simplemente un chavo andaba como loco, desesperado por conseguir una grapa de cristal y tú ves eso, Dios me rescató de hace muchos años de ese tema, de ese tema. Tuvo misericordia de mí y la verdad que yo puedo ver ahora cómo están los chavos y la verdad que yo le agradezco tanto al Padre porque ha sido tan bueno conmigo y hacerles un comentario. Yo anteriormente me congregaba ahí con el pastor, Ray, pero por temas de que vivo un poco lejos, pues estoy yendo a una iglesia. Es una iglesia muy buena, los pastores son muy buenos, pero yo sentía la necesidad de volver con el pastor Ray, ¿por qué? Porque en la iglesia donde yo voy, de hecho, pastor, yo lo platicaba el otro día con Lupita, la hermana Lupita, porque ahorita está trabajando Quique con ella, y le platicaba que yo no me siento como llena, como que a mí me hace falta algo, porque aunque en la iglesia son muy buenos y los pastores son unos pastores súper jóvenes y predican, de una manera espectacular y predican el evangelio con tanto amor, que es algo bien hermoso, pero ahí no se tocan temas de demonios, no se tocan temas de vamos a ayudar a la gente con drogas, no se tocan esos temas. Entonces, yo he estado platicándolo con Kike y le decía: "¿Sabes qué? Yo creo que vamos a tener que, pues, hacer el esfuerzo por ir allá", porque, pues, ahí con ustedes, pues, está su mamá, está usted, está el pastor Mundo, que ya ve que él es un hombre de gran bendición. Sí, amén. Y la verdad, acá, pues, yo estoy muy a gusto también, nada más el detalle, pues, que ahí no tocan estos temas, o sea, mucho menos que haya un discipulado, no, Un ellos no tocan ministerio nada de eso. Ajá, ajá. No, ahí no se toca, ahí como que van más con el lado de la psicología, porque los pastores son psicólogos, entonces es más como apegado
a la forma de vivir, la A todo psicología. positivo. Ándele, ándele. De hecho, el pastor, estaban haciendo células y yo presté mi casa para varias células y él comentaba que pues la iglesia es muy light, su iglesia es muy light. Entonces yo le decía, pues sí, yo no estoy en contra de que sea light, pero hay temas que a mí me interesarían saber porque como ahorita yo no sabía a quién decírselo, entonces como yo llegar ahorita y decirle, pastor, ¿puede orar por mí? O porque tuve esta situación, pues a lo mejor se va a sacar de onda porque le digo, no hablan de esos temas, o sea, ellos no comentan nada de esto. Y Lupita fue, también doy gracias a Dios por la vida de la hermana Lupita porque, ay, es de gran bendición. Ella fue la que me dio el consejo, me dijo, es que a lo mejor ese no es su ministerio, Lili. Y entonces, pues si el ministerio es el que tú necesitas del que te hablen y está acá con el pastor Ray, pues vamos para atrás. Y le dije, pues yo creo que sí, porque la verdad sí hay muchas cosas que ahorita que empecé con esto con ustedes, híjole, yo me siento tan satisfecha, me da una paz. Ahorita todas las palabras que me dieron ustedes, porque todavía a pesar de que ya pasaron como 22 días de eso, créanme que yo sigo sintiendo temas, sigo sintiendo como un temor, sigo sintiendo como ansiedad, cosa que yo la verdad nunca había sentido, nunca. He sentido la necesidad de llegar con los pastores y decirles, oren por nosotros, pero no son mucho de orar. Es como de que júntense todos y vamos a orar, pero es muy raro que oren por la gente, o sea, casi nunca los veo haciendo eso. Entonces, como que, pues a lo mejor también me sirvió para que yo viera que mi lugar a lo mejor está con ustedes. Amén, pues ahí están las puertas abiertas, Lili, con gusto, cuando quieras, volver, aquí te esperamos, y empezar a trabajar con esos jóvenes, yo estoy dispuesto a hacer algo por ellos, lo platicamos. Muchas gracias, pastor. Nos vemos por lo pronto el domingo. Y muchas gracias a todos. Bendigo su vida grandemente. Les mando un abrazo enorme y Bien, de amén. veras que sus palabras me van a dejar hoy dormir más tranquila. Estás Una cubierta por rápido, la sangre Lili. de Cristo, Lili. Lili, yo te recomiendo, Lili, que ores por cada uno, así con nombres directamente de cada uno, y tú declara que toda droga es quitada y les da asco cada vez que van a consumir. O sea, levántate en autoridad con Dios y Él se va a alinear contigo. O sea, tú empiezas a declarar como si ya estuviera hecho. Agradece. Dios, gracias porque ya les diste asco, gracias porque ya lo quitaste. Y dame la autoridad que yo necesito y la valentía para seguir caminando con ellos y que ellos se liberen de esto. Dios lo va a hacer, no lo vas a hacer tú, pero tú vas a interceder. Aprende a interceder y eso te va a ayudar mucho. Amén, amén. Dani, ¿quieres comentar algo? Nada más le quería decir a Iliana, pues que Dios ya escogió su ministerio. O sea, Dios ya le tiene preparado ese ministerio y que seas obediente, Iliana, que escuche, o sea, que le pidas a Dios que abra tus oídos espirituales para saber qué es lo que quiere hacer en cada una de esas personas y que no tengas miedo, que sí, me pasó justo lo que tú decías, así cuando empecé, no me acuerdo también quién decía de que yo dije, Dios mío, ponme todos los ministerios que quieras menos en liberación. y ahí me tocó. Entonces, ya cuando empecé a tener así como lo que platicas tú, Ileana, de que son manifestaciones y que me pasaban y me pasaban muchas cosas, era así como de... Y pues lo vemos simplemente en la Biblia, cuando a Elías le da miedo que va y está, ay, no recuerdo el nombre. Isabel. Ajá, Jezabel, ¿qué le dice? Jezabel, ¿qué le dice? O sea, lo amedrenta y es justo lo que estás sintiendo ahorita tú, ¿no? Que te llegan ataques y sí, pues somos humanos y nos podemos asustar, pero también tenemos que tener bien en mente de que Dios está con nosotros y que de todas esas cosas porque recordemos que Él sintió temor, sintió depresión, se encerró, no quería salir, y son cosas que justo dice, nos hacen sentir para que nosotros experimentemos también lo que ellos están experimentando y tener esa misericordia como Dios la ha tenido con nosotros, porque dicen que misericordia es ponernos, o sea, sentir la miseria de los demás en nosotros mismos. Entonces,
cuando sentimos esa misericordia por los demás, esa compasión, empezamos a orar, empezamos a interceder. Y eso es lo que pasó en mi caso, pues yo empecé a orar, interceder por las personas, a pesar de que a lo mejor me fueran a pasar situaciones que ya después, como todos los consejos que te dieron ahorita, empecé a entender que tenía que orar, que tenía que estar protegida, que alguien tenía que interceder por mí. Pero no tengas miedo, aquí vamos a estar todos orando por ti, pidiendo por ti, por ustedes, por ti, por tu esposo, y qué bonito que Dios te haya levantado en ese ministerio, porque es algo que se necesita muchísimo en estos tiempos. Amén. Bendiciones. Pues creo que ya no hay ningún comentario o faltó alguien de comentar. Adelante, ¿Hay pastor. tiempo, pastor? Hay tiempo. Ah, Iram. Adelante, Iram. Ah, ok. Amén, que yo le voy a decir que muchas veces el área que no queremos participar es donde Dios nos llama, a la más que le corremos. ¿Verdad? Está el micrófono prendido. Alguien dejó su micrófono prendido. Alejandra. Entonces, pero también se puede notar ahí que ella tiene hambre de eso y que Dios la está guiando en esa dirección, ahí por ahí donde Dios la lleva, ve, por eso de liberación, de sanidades, ve, y si Dios le abre los ojos, porque Dios nos abre los ojos para ver y en esa dirección, porque hay muchas cosas que ver, pero eso es lo que se ve, eso es lo que ella ve en el espíritu, eso es lo que le tiene hambre. Pero cuando hambre no quiere decir nada más hambre, sino que también le tiene temor, le tiene miedo, le tiene, como que eso es lo que la atrae, ¿ves? Porque esa es la dirección que Dios la está llevando. Entonces, tiene que seguir por esa dirección, ¿ves? Y estos son tiempos difíciles, los momentos se ponen en tiempos difíciles, pero hay que aprovechar las puertas que se abren. ¿Ves? Yo he estado también en una iglesia donde se habla todo positivo, donde no se habla de demonios, donde no se habla nada negativo, donde no se habla la verdad, prácticamente la verdad. Pero sucede que cuando no se habla nada negativo, no se está hablando la verdad y uno se pierde de muchas cosas. Porque hay gente que está en una iglesia que la están pasando bien y todo es gozo y todo es alegría y la alabanza, pero hay gente que Dios saca más allá. Y eso es lo que estamos aquí, lo que estamos sacrificando este tiempo, lo que estamos, ¿verdad?, buscando un poquito más. ¿Ve? Los que pagan, los que dan de su dinero, los que se esfuerzan en buscar. ¿Ve? Entonces, eso somos nosotros. Por eso es que estamos aquí, porque estamos buscando más. Entonces, yo creo que ya está Gianna o Liana. Iliana. Ah, la primera letra es una ahí también. Pues sí, ve, ella está en el camino correcto, que si está hasta aquí es porque tiene hambre. Entonces hay que juntarse como un águila con los águilas y no con las gallinas, ¿ves? Y seguir buscando eso que Dios por donde la está llevando y buscar más y juntarse con la gente que le puede enseñar. Porque en el ministerio yo he aprendido esto. Cuando era miembro, pues estaba con los miembros. Cuando vine a ser pastor y ya pues he llegado a entrar al ministerio y eso, así no sea pastor, pues ya uno tiene que juntarse con gente con experiencia, con gente que lleva eso, que no es solamente la Biblia, más allá de la Biblia, la experiencia, la administración, cómo administrar, cómo orar, cosas que uno tiene muchas preguntas, que no solamente leyendo la Biblia o oyendo como un miembro regular, uno las aprende, tiene que buscar más, ¿ves? Y ahí por donde yo veo que el Señor la está llevando a ella, ¿ves? Que se sacie de esa hambre y esa hambre nunca se va a saciar. Ahí le dieron muchos consejos las hermanas, los hermanos, ve que eso es lo que es, y mientras ahí está el buen pan o el buen alimento, pues hay que buscarlo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pastor Will, concluimos con su comentario. Adelante. Sí, gracias, Ray. Pues mira, yo le quería comentar algo un poquito diferente, distinto. Hay una
hay una doctrina que se llama las verdades de reposo. Son 7 puntos y le voy a comentar nada más 2 porque ya no hay tiempo. Y esto aplica para cualquier lucha, cualquier ataque, cualquier situación que estamos viviendo, que tengamos diferentes problemas. Obviamente esto, quiero hacer la aclaración, obviamente esto está después de una vida cristiana normal. ¿A qué le llamo una vida cristiana normal? Pues si se dice, no, pues tienes que ayunar, no, pues que tienes que orar. Bueno, pero pues es que eso es normal. O sea, no tienes que hacer nada más que lo normal. Si no lo estás haciendo, elemental. Entonces, discúlpame, pero algo está mal en tu vida y no es el campo como para que vayas a un campo del enemigo con esas condiciones. Tienes que llevar una vida normal. ¿Cuál es la vida normal? Tu vida normal es una vida de un cristiano. Una vida de un cristiano es una vida de oración, una vida de entrega, una vida de lucha. Y eso todo es en el Señor. Ahora te voy a dar los 2 principios de 7 nada más. El primero es fe. Tú dices, ¿cómo fe? Estamos hablando de hacer muchas cosas. No, simplemente fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Y en esto englobas todo lo que se ha dicho, fe en la palabra de Dios. Es el primer principio. ¿Qué tienes que creer? Pues tú dímelo. O sea, tienes que creer que Dios está contigo, primera cosa, que Dios te ha empoderado, que Dios te va a decir si vas o no vas. No debes ir a un lugar donde no te ha llamado. Si Dios te llamó, Dios te va a armar, Dios te va. El primer principio es fe. Porque si ya empiezas con temor, si empiezas con entonces ya estás perdiendo la fe. El primer principio es fe en la palabra de Dios. Te voy a dar el segundo principio, que es un principio que, pues, algunos no lo entienden. Está en Hebreos 4, que te dice, el que ha entrado en su reposo, cuando empieza a hablar de que hay que dar un reposo para el pueblo de Dios. Dice, el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras y Dios de las suyas. ¿Qué es esto? Esto se le llama el cese del esfuerzo propio. O sea, ¿por qué entras en temor? Pues porque estás en tu esfuerzo propio, porque estás en tus fuerzas. Entonces, cuando el enemigo viene y te dice, tú no puedes, tú tienes que decirle, oh, qué sabio eres. Efectivamente, yo no puedo. Yo no puedo, has dicho una verdad, pero el que hace la obra no soy yo. El que hace la obra es el Señor. Entonces tú descansas, tú tienes que descansar. Cuando tú descansas, el Señor trabaja. Cuando tú trabajas, el Señor descansa. Entonces, 2 principios muy básicos de las verdades, 7 verdades de reposo, pero que así se mueve. Fe y cese del esfuerzo propio. Sí, correcto. Pues gracias, Pastor, por el comentario. Gracias a todos por conectarse. Con esto concluimos. Les comparto, por ahí creo que no está el hermano que nos había propuesto el tema de que las clases fueran el martes. No lo veo por ahí. Pero bueno, les comparto. La clase se va a pasar al día martes, a los días martes. Vamos a tener un horario por el tema justamente de que queremos participar y queremos aprender más. Va a empezar la clase de 8 a 9:30 de la noche los días martes. Entonces vamos a trasladar la clase. Ya les pregunté, acuérdense que no hacía esto por el tema de que antes de esta clase tengo clase con los que están estudiando la licenciatura o la maestría en teología. Entonces primero les pregunté a ellos si estaban de acuerdo con el cambio y me dijeron que sí. Entonces, a partir de la siguiente semana, la clase va a ser los días martes de 8 a 9:30 de la noche, ¿sí? Para que por ahí ponga en su calendario esta modificación. Vamos a tener un poquito más de tiempo. Esto nos va a dar una oportunidad más de participar más, de ver más temas, porque si se fijan, tenemos muy recortado el tiempo y sabemos que hay hermanos que se conectan. Tenemos hermanos en Colombia, en República Dominicana, en Búfalo. Entonces allá ahorita ya de ser 12, 1 de la mañana para ellos. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a hacer esta modificación. Espero que no afecte o que no interfiera con sus actividades. Les recuerdo de todas maneras que la clase se graba y se transmite al día siguiente de la misma. Entonces, si por algún motivo se le complica conectarse los martes,
pues usted puede ver la repetición el miércoles en la mañana. A partir de la mañana ya puede ver la repetición. Pastora Alejandra, ¿quería comentar algo? ¿O ya nadie? ¿Nadie quiere comentar? Una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con lo de las predicaciones que se iban a pasar los viernes? Yo estaba pendiente de estos 2 viernes pasados y no pasó nada. ¿Qué pasó? No. Bueno, ese proyecto va a empezar en noviembre, hermana. Va a ser el primer viernes de noviembre. Por ahí les voy a mandar, bueno, para ponerlos un poco en contexto, vamos a empezar a compartir en Facebook los días viernes, de 8 a 9 de la noche. Por ahí estoy invitando a varios a compartir. Si usted siente en su corazón o tiene una palabra del Señor, pónganse en contacto conmigo para ponernos de acuerdo, establecer fecha y darle una oportunidad de que comparta algo en las redes sociales, ¿sí? Por ahí les voy a mandar la invitación para que estén enterados de este proyecto. ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay nada más que agregar, amados alumnos, los dejo para que descansen, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Magdalena, ahí te escribí.